Increíble revelación, el dueño disfrazado de Dainer escucha un susurro impactante que cambia todo. Andrés, con sus manos llenas de harina y su delantal manchado, sonreía al ver a los niños jugar en el parque cercano mientras el aroma del puchero llenaba el aire. El sazón de abuela, un Dainer familiar, era su hogar, un refugio donde las risas se mezclaban con el cisle del tocino. Pero detrás de ese semblante amable había un hombre atormentado por un desasosiego profundo. A sus 45 años, sentía que había enterrado sus sueños bajo las servilletas y los platos. Cada día, en medio de risas y comensales, su alma clamaba por más que la rutina monótona de administrar un negocio que le debía mucho a su pasado. Una tarde, mientras reponía una jarra de horchata, una anciana de ojos vivos, doña Esperanza, entró al Dainer. Su presencia iluminó el lugar. Se acercó a Andrés, susurrándole con voz temblorosa: «Busca en los libros de tu abuelo». Imbuido por la intriga, él no pudo dejar de pensar en la advertencia mientras servía un plato de enchiladas. Las palabras resonaban en su mente como un eco persistente. Pensó en su abuelo, quien había sido un ingeniero brillante, pero también un hombre que había sacrificado sus aspiraciones. Mientras la tarde se desvanecía, la luz dorada iluminaba los libros polvorientos que su abuelo había dejado atrás. Cada página que recorría desenterraba relatos de valentía y sacrificio que agudizaban su melancolía. Su abuelo había sido un soñador, alguien que alguna vez albergó esperanzas de cambiar el mundo. La perspectiva de que su vida se había visto truncada por la pobreza atormentaba los pensamientos de Andrés. ¿Acaso estaba repitiendo la historia?, se preguntaba, sintiendo la urgencia de encontrar su propio camino, pero la vida en el Dainer era intrínsecamente absorbente. Cada día, la campanita de la puerta chirriaba, y cada cara familiar que cruzaba el umbral lo recordaba de quién era, el administrador, el hombre que traía comida y sonrisas. La presión de cumplir con esas expectativas lo mantenía en un ciclo del que no sabía cómo escapar. Podía permitir que sus ambiciones alteraran la estabilidad de su familia y, sobre todo, el legado de su abuelo. Su madre siempre había querido lo mejor para él, pero su dulce voz susurrándole que siguiera sus sueños chocaba con la realidad que vivía. Ahí estaba él, atrapado, soñar o enfrentar la oscuridad del día a día. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que las emociones se acumulaban, la angustia se hizo palpable. Un nuevo mentor, un profesor apasionado, lo presionaba a explorar aquella senda académica olvidada. Pero cada pequeña victoria se sentía como un peso más sobre sus hombros. La culpa lo devoraba, principalmente porque, a pesar de su progreso, sabía que decepcionaría a su madre. Andrés se vio a sí mismo atrapado entre el deseo de no dejarse llevar por la ambición y la necesidad de poder finalmente brillar. Su mente se quedaba atrapada en ciclos, su respiración se volvía irregular y sus músculos tensos. Mientras luchaba con cada decisión, la tensión aumentó aún más cuando una carta misteriosa llegó al Dainer, revelando un secreto oculto sobre su abuelo que podría cambiar su percepción de todo lo que había conocido. La idea de descubrir un nuevo legado lo tenía al borde del abismo. Andrés sentía que una tormenta se gestaba dentro de él. El legado familiar y su sueño personal parecían chocar en una encrucijada fulminante. ¿Se arriesgaría a abandonar lo que había sido su ancla para zambullirse en lo desconocido? La respuesta quizás fuera la clave para redefinir su vida y el legado de su familia. El día amaneció nublado, un espejo de los sentimientos que agolpaban a Andrés. Lleno de ansiedad, se dejó caer en una silla pasada de moda, mirando la carta que yacía sobre la mesa. La revelación de su abuelo resonaba en su mente. ¿Qué secreto podía haber guardado?
¿Cómo cambiaría esto la percepción que tenía de su familia y de sí mismo? Cada palabra escrita parecía un eco de decisiones no tomadas, de sueños no cumplidos. La mañana en el sazón de abuela transcurrió entre la rutina habitual de preparar desayunos y escuchar las historias de los clientes. Pero la mente de Andrés estaba lejos de ahí. Revisitó los relatos de su abuelo, de cómo había luchado contra las adversidades mientras buscaba hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, la angustia del presente opacaba lo que una vez fue inspiración. Solo eres un cocinero, pensaba, pero en el fondo sabía que la esencia de su abuelo corría por sus venas. Era un ingeniero con sueños, un pionero entre obstáculos, y si él no revitalizaba ese legado, se extinguiría para siempre. Mientras servía un plato de huevos a la mexicana, la anciana doña Esperanza volvió a su mente. Aquella sabia mujer parecía haber cruzado su camino con intenciones claras. Busca en los libros de tu abuelo, resonaba su voz. Paró en seco, sintiendo que tenía que actuar. Esa tarde, después de cerrar el diner, se adentró en la habitación donde guardaba los libros de su abuelo, su corazón latiendo con fuerza. Un destello de luz asomó por la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire mientras abría los tomos amarillentos. Comenzó a leer con avidez, cada palabra alimentando un fuego interno que había estado dormido por demasiado tiempo. En esos párrafos, no solo halló datos técnicos sobre ingeniería, sino también relatos personales sobre fracasos, perseverancia y la eterna búsqueda de un significado. La conexión que empezó a tejérsele al corazón lo empujó a repensar su papel en el mundo, desafiando la narrativa que había aceptado. Cada descubrimiento lo hizo sentir más humano, más conectado. Las palabras se transformaron en pasión y, sin darse cuenta, comenzó a garabatear notas en una libreta. Pensamientos sobre proyectos de ingeniería que siempre había deseado explorar, ideas que nunca se había atrevido a desarrollar. En ese momento de revelación, Andrés llegó a comprender que no estaba traicionando su vida en el diner, por el contrario, estaba cultivando un nuevo capítulo que podría equilibrar su presente con el legado de su abuelo. Sin embargo, en medio de la claridad que lo envolvía, una sombra de preocupación se asomó. ¿Tenía ahora el coraje y la capacidad para consejo que su vida familiar y el diner no serían sus únicas prioridades? La presión social de ser un buen hijo lo asfixiaba. Su madre siempre había soñado con que él se mantuviera a salvo detrás de su mostrador, ayudando a la comunidad y llevando el legado familiar. Podría encontrar la manera de honrar su historia sin dejar atrás sus propios anhelos. Resoluto, Andrés regresó al diner al día siguiente, la carta de su abuelo y su libreta en el bolsillo. Sabía que debía de enfrentarse a las opiniones de su madre. Era hora de mostrarle que sus sueños importaban, que su vida no podía definirse solo por el legado familiar. Con el corazón acelerado y su voz más firme que nunca, se preparó para compartir sus aspiraciones con ella. Pero un nuevo giro del destino aguardaba. Esa misma tarde, un hombre desconocido entró al diner, y sus ojos se encontraron con los de Andrés. Sin saberlo, podían provocar el cambio que tanto anhelaba o desatar el caos más grande de todos. ¿Quién era y qué buscaba? La respuesta podría llevarlo a la encrucijada final de su vida. Andrés sintió que el sonido de la campanilla de la puerta resonaba en su pecho más allá de su significado literal. El hombre que cruzó el umbral tenía una presencia que parecía llenar el espacio con una energía desconocida. Calvo y con una mirada inquisitiva, se sentó en un rincón, sus ojos escaneando el menú antes de posarse en Andrés. Este último no pudo evitar la intriga, había algo en la forma en que lo observaba que provocaba un cosquilleo de expectativa y preocupación. Mientras el tiempo transcurría y el café fluía, Andrés se encontró más consciente de su propio latido. Sentía cómo sus emociones se entrelazaban, la ansiedad del momento se intensificaba al considerar su próximo movimiento. Decidir ignorar al extraño o acercarse a él en busca de respuestas era una cuestión más que de curiosidad, era una reflexión de su vida misma. La voz de su madre resonaba en su mente, advertencias sobre los extraños y la seguridad. Pero esta vez, una chispa de determinación nacía en él, empujándolo hacia un cambio inevitable.
La conexión con su abuelo le había abierto un camino que bien podría cruzar con el nuevo desconocido frente a él. Con un gesto que sorprendió incluso a su propio reflejo, se acercó a la mesa del hombre. ¿Te gustaría probar algo de nuestro desayuno especial?, preguntó, esforzándose por mantener la voz firme. El hombre alzó la vista y sonrió, lo que disolvió un poco la tensión en el aire. No puedo resistirme a los huevos a la mexicana. Siempre he considerado que la buena comida tiene una conexión con la historia. El tono del hombre sugería que tenía mucho más que una simple predilección culinaria. Andrés notó la forma en que sus ojos brillaban al mencionar la historia. Había un conocimiento oculto detrás de la aparente simpleza de sus palabras. La conversación fluyó. Andrés se presentó y, mientras el hombre compartía su entusiasmo por la gastronomía y la importancia del arte culinario en la cultura, el joven sintió que cada frase tejía un panorama más claro sobre sus propias inquietudes. Finalmente, el hombre se presentó como Javier, un ingeniero retirado que había dedicado su vida a restaurar proyectos olvidados y a revivir la vitalidad de los sueños dormidos. Curiosamente, la mención de la ingeniería resonó profundamente en Andrés, llevándolo a cuestionar qué tanto de su propio legado estaba dispuesto a transformar. La conexión que había sentido con su abuelo no era un mero eco, era un llamado tangible, y Javier parecía tener la clave para abrir esa puerta. ¿Y tú, Andrés?, preguntó Javier, observando la libreta que el joven sostenía nerviosamente. ¿Qué es lo que anhelas más allá de estos platos? Las palabras de Javier empujaron a Andrés a un momento de vulnerabilidad. Se sintió expuesto, pero extraño a la vez. Abrirse sobre sus aspiraciones le pareció un atajo hacia la liberación. ¿Dejaría caer la máscara del cocinero para revelar al ingeniero que había estado atrapado muy dentro de él? Siempre he querido diseñar algo que impacte, respondió, sintiendo cómo la sinceridad afloraba. Pero el miedo a decepcionarlos me ha mantenido aquí, detrás de la barra. Javier lo observó con una intensidad que lo hizo sentir visible. Una ligera sonrisa se dibujó en sus labios mientras decía, el camino no siempre es seguro, pero a veces el riesgo es el ingrediente más esencial. No olvides que, tras cada plato, hay una historia que contar. El eco de esas palabras dejó a Andrés pensativo. La posibilidad de dejar atrás sus temores y dar un paso hacia lo desconocido le trajo tanto emoción como pavor. ¿Estaba listo para seguir su propio camino, o se quedaría atrapado, temiendo la sombra del legado familiar? La conversación con Javier había encendido una chispa, pero también había dejado preguntas sin respuesta, urgentes y vibrantes en el aire. Dando un paso atrás, Andrés sintió de nuevo el golpe de la realidad. Para avanzar, debería elegir entre huir de la sombra o abrazarla. Pero antes de poder digerir todo, un sonido a su espalda hizo que su corazón se detuviera. La puerta del diner se abrió de golpe y otra figura familiar entró, su madre, con una mirada de preocupación y un ramo de flores en la mano. Las decisiones de Andrés habían comenzado a brotar, pero con la llegada de su madre, el verdadero enfrentamiento se asomaba. ¿Podría dejar atrás sus sueños por el conformismo, o era el momento de derribar la muralla que los separaba? La revelación estaba más cerca de lo que pensaba, pero a un paso del precipicio, se preguntó si sería capaz de volar. Andrés sintió una oleada de energía al ver a su madre entrar en el diner. Su rostro reflejaba preocupación, y aunque su presencia le brindaba consuelo, también agudizaba la batalla interna que ya se estaba gestando dentro de él. El ramo de flores en su mano parecía una ofrenda, un vínculo con el pasado que lo mantenía atado a la tradición y a las expectativas familiares. Cuando ella se acercó, Andrés vio el destello de preocupación en sus ojos y se sintió abrumado. Era como si la lucha que había estado librando en su interior se concentrara en ese momento, eligiendo entre seguir el camino seguro o arriesgarse por lo desconocido. Andrés, dijo ella, su voz resonando con un toque de añoranza. ¿Estás bien? Te he estado buscando. Su tono maternal, tan familiar y cálido, también le produjo un nudo en el estómago. ¿Cómo podría explicarle que sus inseguridades lo empujaban hacia una dirección que ella nunca podría comprender? Sí, estoy bien, solo conversando con un cliente, respondió,
tratando de ocultar la turbulencia interna que lo embargaba. Javier, observando la escena desde su rincón, tomó un sorbo de café, dando espacio para que esta interacción se desarrollara. Con un gesto deliberando un momento, Andrés decidió dar un paso atrás y, en lugar de volver su atención exclusivamente a su madre, intentó involucrar a Javier en la conversación. Mamá, este es Javier, un ingeniero retirado. Hemos estado hablando sobre la pasión por la comida y la forma en que las historias pueden transformarse a través de ella, dijo, intentando mezclar sus mundos. Su madre iluminó su rostro con una sonrisa ante la mención de Javier. Es un placer conocerte, Javier. La comida siempre ha sido una parte importante de nuestras vidas, respondió, casi como si estuviera reafirmando su lugar en ese entorno. Con la conversación en marcha, Andrés sintió que la mirada de Javier se posaba en él nuevamente, como si estuviera esperando que expresara ese deseo oculto de diseñar y crear. Comenzó a cuestionarse qué significaban realmente sus conversaciones sobre comida para su futuro. ¿Era esto lo que quería, o había algo más detrás de su trabajo en el diner? Mientras su madre hablaba entusiasmada sobre recetas familiares, Andrés se sintió atrapado. La idea de convertirse en un ingeniero como Javier lo llamaba, pero su madre también representaba el legado familiar que podría decepcionar si optaba por un camino diferente. Finalmente, las palabras de Javier resonaron en su mente: el riesgo es el ingrediente más esencial. Preguntándose si la valentía era realmente lo que necesitaba, se atrevió a intervenir. Mamá, dijo, su voz más firme que antes. Creo que debo hablarte sobre algo importante. He estado pensando en mi futuro, y no estoy seguro de que sea lo que esperas. El aire se volvió tenso y en un instante, Andrés sintió un zumbido en su cabeza. La presión de revelar sus verdaderas aspiraciones se combinó con el temor al rechazo. Su madre lo miró a los ojos, con la inquietante mezcla de amor y miedo apoderándose de su expresión. ¿De qué estás hablando?, preguntó, la carga de la incertidumbre palpable en el aire. Andrés sintió que todo se detenía. Era ahora o nunca. Debía decidir si dejaría caer la carga que llevaba años sosteniendo o si permanecería en la sombra de la aprobación familiar. Javier lo observaba, sus ojos brillando, como si reconociera la lucha interna que se desataba en el joven. He estado pensando en dejar el diner y seguir un camino en la ingeniería, diseñar algo que realmente impacte la vida de las personas. Necesito explorar esto, confesó, sintiendo el peso de cada palabra, y entonces, mientras su madre absorbía el impacto de sus palabras, Javier intervino. La construcción de un sueño inicial puede ser desalentadora, pero aún hay valor en explosionar la calma, ¿no crees? Sus palabras lo hicieron reflexionar. ¿De verdad estaría listo para enfrentar las consecuencias de cambiar su vida? La tensión se intensificó y Andrés se dio cuenta de que un nuevo amanecer se situaba justo frente a él. Pero antes de poder procesar el caos emocionalizado, el inesperado sonido de su teléfono vibrando en su bolsillo lo sacó de su pensamiento. ¿Sería una señal? ¿O una distracción más que podría desviar su camino? En ese instante, mientras su atención se desviaba al mensaje en la pantalla, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Podría ser un mensaje capaz de cambiarlo todo, o simplemente un recordatorio más del mundo que lo rodeaba. Era el siguiente paso en su viaje y una grieta en su camino hacia lo desconocido se hacía evidente. Así como su vida pendía de un hilo, cada decisión se tornaba más crucial. ¿Estaría listo para dar ese salto, o se permitiría ser atrapado por las raíces que lo mantenían anclado? Andrés sintió como su corazón se aceleraba al leer el mensaje que apareció en la pantalla de su teléfono. Era un recordatorio de la universidad local, con una invitación para una charla sobre ingeniería y diseño innovador programada para la próxima semana. La sola idea le envió una oleada de adrenalina, pero también lo enfrentó nuevamente a la duda que había estado en su mente durante tanto tiempo. Miró a Javier, quien observaba con interés. En ese momento, Andrés comprendió que la vida no solo se trataba de decisiones, sino de los caminos que uno elegía y el coraje que mostraba al caminar por ellos. El eco de la voz de su madre resonaba en su mente, el temor a decepcionarla luchaba contra su anhelo de exploración.
Su madre, aún en shock ante su declaración sobre la ingeniería, no podía prever la intensidad de la lucha interna que lo consumía. Su mirada reflejaba una mezcla de orgullo y desconfianza, y en la mayoría de los casos, esta contraposición era lo que lo mantenía estancado. Andrés tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. Mamá, este mensaje es más que un simple recordatorio. Es una señal de que hay oportunidades esperándome. Creo que tengo que ir, dijo, sintiendo como el eco de sus propias palabras reverberaba en el aire. Oportunidades, replicó su madre, su tono cargado del peso de la incertidumbre. ¿De verdad crees que eso te llevaría a algo bueno? La pregunta estaba en el aire, retadora. Cada sílaba se volvió un obstáculo en su mente, pero también un paso hacia adelante. Andrés cerró los ojos un momento, respiró hondo y se enfrentó a su madre. No puedo seguir haciendo lo que se espera de mí si eso no me llena. Si quiero proteger la tradición familiar, debo hacer mi camino. El sonido de su propia voz sonaba casi desconocido, pero liberador. Javier sonrió ante el coraje de Andrés, asintiendo con una mezcla de admiración y comprensión. En ese instante, el ingeniero retirado se convirtió en un reflejo de las aspiraciones que Andrés había tenido aplastadas bajo las piedras de la rutina. La posibilidad de un futuro diferente parecía tangible, casi al alcance de la mano. La valentía reside en dar el primer paso, Andrés. Las palabras de Javier resonaron como un mantra. A veces, la tradición es un abrazo que nos limita. Andrés sintió que, a medida que se profundizaba la conversación, la carga de su madre se aligeraba. La expresión de preocupación dio paso a una mezcla de incertidumbre y curiosidad. Y si no lo logras, su voz era casi un susurro, como si temiera la respuesta. Si no lo intento, nunca lo sabré, respondió Andrés, con una seguridad que le sorprendió a sí mismo. Creo que tengo que arriesgarme. El peso que había sentido sobre sus hombros comenzó a desvanecerse lentamente, y él se dio cuenta de que lo que había asumido como carga familiar era, de hecho, una oportunidad para el crecimiento personal. Esa conversación había empezado a moldear un nuevo Andrés, uno que podría dar un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, el ruido del diner de fondo dio paso a un silencio inquietante y el aroma del café, que antes era familiar, se volvió casi etéreo. En ese instante, el vibrar de su teléfono volvió a interrumpir sus pensamientos, un nuevo mensaje. Andrés miró la pantalla y se sintió paralizado. Era una notificación de una solicitud de empleo en una empresa de ingeniería que siempre había admirado. Su estómago se revolvió de inmediato, la tentación de buscar la aprobación de su madre chocaba contra el impulso de enviar su currículum de inmediato. Pero, ¿si se atrevía a dar el salto? ¿Está preparado para lo que eso podría desencadenar? Javier, ¿qué harías tú?, preguntó, buscando la respuesta que lo liberara de su confusión. La pregunta quedó suspendida en el aire, como si ambas decisiones, aceptar el cambio o aferrarse a lo conocido, pudieran tener consecuencias de larga duración. Las respuestas no llegaron de inmediato, todo lo contrario, el silencio se volvía cada vez más ensordecedor en su mente. Mientras las luces del diner seguían brillando, el destino de Andrés pendía en un delicado equilibrio y una decisión estaba cada vez más cerca. Andrés respiró hondo, la presión del momento se hacía casi tangible. Miró a su alrededor, buscando respuestas en las caras de los clientes que saturaban el diner. Cada uno absorbido en sus propias historias, sus propios conflictos. ¿Acaso él era el único que lidiaba con un dilema tan grande? La vitalidad del lugar, con el sonido de platos y conversaciones entrelazadas, debería haberlo distraído, pero su mente permanecía atrapada en un laberinto de posibilidades y temores. La pantalla de su teléfono seguía iluminada, como un faro que no dejaba de parpadear, recordándole que una decisión debía tomarse. Decidir aceptar la oferta de esa empresa sería dejar atrás lo que conocía, y esa perspectiva lo aterraba. Pero, ¿no era también una oportunidad para construir algo completamente nuevo? Cada impulso íntimo le decía que debía hacer algo.
Andrés, ¿qué sucede?, interrumpió Javier, sus ojos escudriñando los de su joven compañero con preocupación. Siento que estoy al borde de algo, respondió, con la voz entrecortada por la acumulación de emociones. Tengo miedo de perderlo todo, de decepcionar, pero a la vez, no quiero quedarme atrapado en lo que se espera de mí. Javier inclinó la cabeza, reflexionando. A veces, la mayor decepción no es la que se produce en otros, sino la que nos hacemos a nosotros mismos al no luchar por lo que realmente queremos. Las voces externas siempre estarán ahí, pero la más importante es la que llevas dentro. Las palabras comenzaron a anidar en el rincón más profundo de la mente de Andrés, un eco de sabiduría que resonaba sinceramente. Decidió que, en lugar de ver el dilema, enfocaría su energía en las posibilidades. Hacer algo con su vida no significaba ir en contra de su madre, sino honrar su propia existencia. Pese al nudo en su estómago, se sintió impulsado a actuar. Abrió de nuevo el mensaje. Con el dedo tembloroso, comenzó a escribir una respuesta, explicando por qué estaba interesado en la posición. Las palabras fluían, cada línea se convertía en un ladrillo que lo acercaba más a la construcción de su futuro deseado. Sin embargo, de pronto se detuvo, cuestionándose si sería lo suficientemente bueno. Esa inseguridad surgía a borbotones, recordándole los comentarios de su madre, los ecos de la duda. Pero, pasaría su vida siempre mirando hacia atrás con pesar por lo que no había intentado. Javier observaba la lucha visible en su rostro, como si pudiera leerle la mente. Andrés, a veces es difícil articular nuestras propias aspiraciones. Pero recuerda, el fracaso siempre será parte del camino hacia el éxito. Lo que realmente importa es la valentía con la que decides seguir adelante. Las palabras de Javier comenzaron a chisporrotear en su interior, encendiendo un fuego de determinación. Era momento de dejar de lado el juicio ajeno y apostar todo por su propio desarrollo. Y aun cuando el miedo intentaba infiltrarse nuevamente, estaba decidido a confrontarlo. Con un último vistazo a su madre, que lo observaba desde la mesa, Andrés sintió que era hora de liberarse de las expectativas. Clic, envió el mensaje, el alivio inmediato fue como balsámico. Pero a la vez, la incertidumbre le provocó escalofríos. La decisión se había madurado, pero aún quedaba un camino por recorrer. Con el pecho henchido de nerviosismo y emoción, se recostó contra el respaldo de la silla, sintiendo que, por primera vez, había tomado el control de su propio destino. Así se hace, murmuró Javier, con una sonrisa de satisfacción. Ahora, el verdadero viaje está por comenzar. En ese instante, el sonido del Dainer pareció intensificarse, cada ruido resonando como un retumbar de oportunidades futuras. Pero la verdadera prueba estaba aún por venir. Mientras ese pensamiento cruzaba su mente, un hombre entró en el Dainer. Vestía un impecable traje gris y una actitud que denotaba poder. Todo en él era intrigante, y tal como Andrés lo miraba, sintió que el iceberg que había empezado a deshielo en su interior podría estar a punto de enfrentarse a una avalancha. ¿Quién era este hombre, y qué podría significar su llegada para su nuevo camino? Andrés descartó la idea de que el hombre de traje gris pudiera ser un simple cliente. Su porte, casi imperial, parecía colmar el Dainer de una aura de inquietante curiosidad. Mientras el hombre se acercaba a la barra, Andrés sintió como la electricidad del cambio se aferraba a su piel, intensificando su nerviosismo. ¿Crees que es un ejecutivo?, preguntó Javier, notando la mirada fija de su compañero. Podría ser una oportunidad directa. O una amenaza, respondió Andrés, consciente de su propia vulnerabilidad. La imagen de su madre y sus expectativas regresó a su mente, nublando su recién hallada decisión. El hombre, al llegar a la barra, intercambió unas palabras con el camarero. Andrés trató de desviar la mirada, pero no pudo evitar observar cómo el desconcertante cliente examinaba el entorno. De repente, sus ojos se posaron en él. Una conexión instantánea se generó, como si, en ese mismo instante, su vida dependiera de una expresión compartida. Andrés, dijo Javier, utilizando un tono conspirador, creo que deberías acercarte. Es un riesgo,
pero tal vez pueda sacar algo de esto. La voz de su amigo era un eco persuasivo, una invitación a empujar los límites que antes lo habían restringido. Esa súbita certeza de que había tomado el control comenzaba a tambalearse nuevamente, al igual que la seguridad que tan recientemente había empezado a cultivar. Andrés tomó una profunda respiración y asintió. Al levantarse, el mundo exterior se volvió un mar de ruido y caos que se desdibujaba a su alrededor. El camino hacia la barra parecía interminable, mientras sus pensamientos susurraban las mismas dudas que había intentado desterrar. Cada paso era un acto de confrontación tanto hacia el hombre en traje como hacia sí mismo. ¿De verdad estaba dispuesto a dar este paso, o era otra manifestación de su eterna inseguridad? Finalmente, se detuvo a su lado. Un destello de sorpresa iluminó la mirada del hombre. «Hola, soy Andrés. He notado que eres un visitante recurrente aquí», comenzó él, sintiendo que cada palabra era una exposición de su vulnerabilidad. El hombre sonrió, sus ojos brillando con una curiosidad implícita. «Así es. Hay algo en este lugar que me atrae. Pero quiero saber más de ti. ¿Tienes aspiraciones, Andrés?». La pregunta lo dejó atónito. Era un inusual giro, y de repente se encontró compartiendo su pasión por la creatividad y el diseño que tanto había reprimido, el deseo de convertir ideas en realidades tangibles. Cada palabra parecía hacer eco de su lucha interna, sacando lo que había mantenido oculto. «He recibido una oferta de trabajo, y estoy considerando regresar a la ciudad para tomarla». Su voz era un susurro cargado de reflexión. «Pero el miedo a decepcionar, a no estar a la altura, me paraliza». El hombre le hizo un gesto a un camarero para que le acercara una bebida. «Andrés, el miedo es normal, lo que importa es cómo decides responder a él. Mi nombre es Lucas, soy director creativo en una agencia importante de publicidad. Hasta yo he tenido mis dudas. Pero recuerda, cada paso hacia adelante es un paso hacia tu verdadero yo». Las palabras de Lucas resonaron. Aquel desconocido parecía estar arrojando luz sobre las sombras que Andrés había acarreado. La conversación se transformó en un puente hacia su valentía. Un pequeño atisbo de lo que podría lograr, liberado de las limitaciones impuestas por otros, pero antes de que pudiera profundizar más en su nuevo mentor, Lucas se detuvo y le lanzó una mirada intensa. «Sé que el momento de la verdad está por llegar para ti. Pero recuerda que lo esencial es tomar la decisión correcta para ti, no para nadie más». Esa afirmación cortó la atmósfera de tensión. Era un recordatorio brutal de su interior, empujándolo a cuestionar sus verdaderos deseos. Pulsó el teléfono en su bolsillo, sintiendo un nuevo mensaje proveniente de la empresa, como un eco en el tiempo que lo llamaba nuevamente a decidir su futuro. El DIN del diner se desvaneció. Y mientras Andrés miraba a Lucas, una pregunta flotó en su mente. ¿Sería este hombre quien lo empujara a su verdadero camino, o solo un espejismo en su búsqueda? Ahora, más que nunca, entendió que el verdadero desafío no solo era la decisión de aceptar la oferta de trabajo, sino de descubrir su plena capacidad y lo que realmente significaba vivir para sí mismo. Sin embargo, no podía escapar de las emociones contrariadas que lo rodeaban. ¿Había llegado el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino también el nudo de su identidad? Andrés se encontraba sumido en un torbellino emocional mientras observaba la figura en traje gris frente a él. Las palabras de Lucas reverberaban en su mente, como un mantra en medio de la confusión. La vida parecía jugar una partida de ajedrez de manera velada. Cada movimiento de su profesor parecía indicarle la ruta a seguir, pero los riesgos y las incertidumbres mantenían sus ideales en un juego de espera. Era posible que sus auténticas aspiraciones estuvieran esperando justo detrás de ese miedo que lo paralizaba, mientras sus pensamientos giraban sobre la idea de una vida en la ciudad. Andrés se dio cuenta de que sus sueños de diseño y creatividad nunca habían estado tan lejos. Había dejado que las dudas, especialmente las de su madre, nublaran su juicio. Como una sombra constante, el temor a decepcionar se instaló en su pecho. Pero Lucas parecía, sin saberlo, estar arrojando luz sobre un sendero que podría llevarlo a un futuro que no solo tuviese éxito, sino que también lo hiciera feliz.
¿Y si aunque no lo logres, lo intentas solo por ti?, inquirió Lucas, rompiendo el silencio que se había apoderado de la atmósfera. La verdadera derrota radica en no intentar, Andrés. Las palabras impactaron con fuerza. Era el empujón que había estado buscando, una chispa que encendió un destello de determinación en su interior. La conversación fluía con más confianza, cada palabra un ladrillo más en la edificación de su nueva identidad. Andrés se vio a sí mismo proyectado en una vida donde el diseño no era solo un deseo, sino su lucha. Sin embargo, en la parte trasera de su mente, la oferta de trabajo se convertía en un ancla, sujeta a maniobras del pasado. Andrés sintió la necesidad de confrontar el dilema que lo llevaba a la inacción. Hacerlo significaba arriesgarse a un fracaso estrepitoso. Pero, en el silencio en el que se sumía su conciencia, se daba cuenta de que la reacción del mundo exterior se empezaba a convertir en ruido blanco. Un nuevo impulso de claridad lo invadía, su pasión por el diseño era el hilo conductor de su vida, el bastión del que siempre se había aferrado. Lo que realmente quiero es crear. Hacer algo que refleje mis ideas. Pero, ¿y si no es suficiente? Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. Lucas inclinó la cabeza, contemplándolo con curiosidad. Nadie comienza siendo suficiente. Es el viaje lo que importa, y en el arte, muchas veces, las imperfecciones dan forma a la belleza. Piensa en tu propuesta, Andrés, ¿qué necesitas para dar el primer paso? Las preguntas resultaron ser más de lo que Andrés podía responder, pero empezó a bosquejar mentalmente un plan. ¿Por qué no hacer un proyecto paralelo? Algo que pudiera fortalecer su portafolio de diseño mientras evaluaba la oferta laboral. Pero el nudo en su estómago regresó, recordándole que salir de su zona de confort siempre había sido un desafío personal. Quizás, comenzó Andrés, sintiendo que la confianza comenzaba a inyectarse en sus palabras, podría empezar con el diseño de una pequeña colección, algo significativo para mí. Pero aún así, eso es solo una idea, y tengo que decidir sobre el trabajo. De repente, un leve ruido le hizo recordar la notificación de su teléfono, vibrando insistentemente en su bolsillo. Al sacarlo, vio que era un mensaje de la empresa. El contenido le hizo palpitar el corazón, era una invitación para una reunión en sus oficinas, y la fecha estaba marcada para la siguiente semana. Esa oportunidad era real, casi palpable, y el tiempo empezaba a presionar. La oferta no era solo un cambio laboral, representaba la posibilidad de redescubrirse. El dilema ardía en su interior, aceptar la oferta y dejar atrás lo que había comenzado a construir o arriesgarse, dando un paso en la oscuridad de lo desconocido. Lucas, observando su lucha interna, le preguntó con intencionalidad. Te veo batallar con esto. ¿Qué pasaría si pudieras combinar ambos mundos? Andrés sintió que el aire se volvía más pesado ante esa insinuación. Ambos mundos, repitió él, como si cada palabra le revelara algo nuevo. Podía ver las posibilidades fusionándose ante él, pero ¿estaba listo para esa fusión de su ser? Su sentido de identidad estaba al borde de una transición, y el peso de su elección le otorgaba tanto miedo como emoción. La inquietud creció instantáneamente, convirtiendo su asombro en una resolución inminente. ¿Y si el miedo es solo el primer paso hacia mi valentía? ¿Qué puedo realmente hacer, Lucas, si elijo convertirme en lo que realmente soy? Su voz, llena de determinación, resonó en la atmósfera viciada del diner, ofreciendo una nueva dirección. Concluiría su conversación con Lucas, y al final, la gran pregunta no solo sería si daría el paso hacia el trabajo, sino cómo se reinventaría a sí mismo en el proceso. Con esa idea danzando en su mente, Andrés comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba, y la simple cuestión de decidir no sería suficiente. Tendría que luchar por cada fragmento de su nueva realidad. En ese momento, mientras el resto del mundo continuaba, una chispa de claridad emergió. El desafío no era aceptar la oferta, sino cómo esto podría transformarse en el trampolín de su propio crecimiento. Pero mientras se sumía en pensamientos profusos de lo que podía ser, una inquietante sensación en su pecho le susurró que el destino no siempre está decidido por uno mismo.
La vida guarda secretos inimaginables y a veces, una revelación se encuentra a la vuelta de la esquina. ¿Y si Lucas, el hombre que le ofrecía nuevas perspectivas, no era simplemente un extraño? ¿Qué si había más en su historia que simplemente ser un director creativo? Tal vez este encuentro podría ser el hilo de un misterio mucho más profundo que podría cambiar el rumbo de su vida. Andrés dejó el diner con una sensación de pesadez en su pecho, pero también con una chispa de inspiración. Era el momento de actuar, de enfrentarse a su propio futuro, y esa perspectiva lo empujaba hacia adelante. La idea de fusionar sus pasiones florecía en su interior como un proyecto en desarrollo. Comenzar su propia colección de diseño se convirtió en un faro que iluminaba su camino. Cada paso resonaba con un eco de valentía, pero aún quedaban oscuridades en su mente que necesitaba iluminar. Al regresar a casa, se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro con una luz azulada. Abrió un nuevo documento. Su mente se agolpaba de ideas, pero necesitaba organizarlas. La combinación de su oferta de trabajo y el deseo de crear su propia colección se presentaba como un rompecabezas y Andrés se enfrentaba al desafío de encajar las piezas. Buscó referencias en Internet, ejemplos de colecciones de diseñadores que habían comenzado desde cero, arriesgando todo por su visión. A cada clic, su confianza aumentaba. Tal vez no se trataba de un sacrificio absoluto. Podía, si lo deseaba, entrelazar su futuro laboral con su pasión. Inspirado, empezó a esbozar una paleta de colores y a hilar conceptos que reflejaban su identidad. Pero justo cuando la emoción lo embargaba, la imagen de su madre cruzó su mente, una sombra que regresaba para recordarle las expectativas que le habían inculcado. Siempre pragmático, siempre con los pies en la tierra, su voz resonaba en su mente. Andrés no quería defraudarla, pero tampoco quería vivir en su sombra. La dualidad de sus deseos se expresaba con más intensidad ahora. Necesitaba revisar sus límites, cuestionar lo que había asumido como verdadero, hasta donde estaba dispuesto a llegar por su propia felicidad. A medida que los días avanzaban, la reunión estaba inevitablemente cerca. Las dudas hicieron acto de aparición cada vez que miraba la notificación en su teléfono. Una parte de él sabía que la oferta podía ofrecerle estabilidad, y esa idea era tentadora. Sin embargo, la otra parte de su ser vibraba con la promesa del diseño, con la autonomía de crear algo único que expresara quién era realmente. ¿Podría realmente ajustar su vida laboral a un camino menos convencional? El día de la reunión llegó, y su mente se balanceaba entre el entusiasmo y el miedo. Se puso una camisa nueva, un pequeño gesto para recordarse a sí mismo que ese día era importante. Mientras se dirigía a la empresa, se dio cuenta de que no solo se trataba de presentarse a una oferta, sino de mostrar quién era en esencia. El viaje en transporte público parecía interminable, y la incertidumbre palpitaba en su pecho. Aventurándose a un nuevo capítulo, llegó a las instalaciones, y el ambiente corporativo lo recibió con un aire sofisticado. Sin embargo, Andrés sintió que todo se debía a un juego de apariencias. Cada sonrisa fácil y cada conversación superficial lo llevaron a cuestionarse, ¿realmente era ese el mundo en el que quería habitar? Su mente no podía evitar pensar en su colección, en su propuesta. La presentación fue una mezcla de nervios y claridad. Expuso su visión con entusiasmo, y cada palabra parecía tener un eco de su pasión latente. Mientras respondía preguntas de los directivos, el diálogo se tornó más fluido. Andrés se dio cuenta de que podía defender sus ideas, buscaba que los demás creyeran en su visión tanto como él. En momentos de inseguridad, Lucas aparecía en sus pensamientos, instándole a no ceder a la presión. Al final de la presentación, las palabras de su interlocutor resonaron en su mente como un eco desafiante. Veremos lo que puedes ofrecer. Mediante la conexión entre las palabras y la creación, Andrés entendió que su camino no se limitaría a un solo destino. Con una mezcla de determinación y descubrimiento, se sintió más cerca de un nuevo equilibrio. La oferta laboral podría ser un pilar, y su colección, una expresión plena de su ser. Salió de la reunión con el corazón latiendo con fuerza.
Pero en ese instante, una notificación en su teléfono atrajo su atención. Era un mensaje de Lucas: Andrés, estoy en la ciudad y creo que es hora de que hablemos de algo crucial. ¿Cómo se siente tu alma hoy? La sensación de expectativa se apoderó de él. ¿Qué más podía descubrir en esta búsqueda que apenas comenzaba? Se percató de que no solo satisfacción profesional se encontraba en juego, sino también un vínculo que podría desvelar secretos más profundos, algo que podría cambiarlo todo. Andrés, con una mezcla de curiosidad y ansiedad, se preparó para un nuevo encuentro que prometía ser tan transformador como necesario. Sin embargo, el destino no solo estaba en sus manos, también orbitaba en las revelaciones inesperadas que aún le aguardaban en el camino. La luz del sol filtrándose a través de las ventanas del diner iluminaba el rostro de Andrés, quien observaba de reojo cómo las risas y las conversaciones animadas llenaban el aire. Había pasado un tiempo desde que se atrevió a seguir su propio camino, y la decisión de dejar un puesto en el diner ya no se sentía como un abismo oscuro, sino como un amanecer esperado. Las palabras de su abuelo y de su mentor, Javier, reverberaban en su mente mientras reflexionaba sobre el futuro que había comenzado a edificar. Una semana después de su presentación, la inquietud y la emoción se entrelazaban en su ser. La empresa de ingeniería había decidido hacerle una oferta formal, no solo ofreciéndole un puesto que le garantizaba estabilidad, sino que también apoyaron su deseo de diseño y creatividad. En la reunión, había sentido ese estallido de valentía que había anhelado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que había logrado proyectar su voz, contar su historia y, lo más importante, defender su visión con aplomo. Mientras recordaba ese momento de triunfo, su mirada se posó en la ventana, donde un grupo de niños correteaba al aire libre. Un pensamiento repetido como mantra le recorrió: no se trata solo de lo que dejo atrás, sino de lo que elijo construir hacia adelante. La seguridad de un trabajo en la empresa era solo el principio. La próxima semana iniciaría su primer paso en este nuevo mundo, y su mente bullía con ideas, tablas de diseño y planes que prometían un futuro vibrante. Decidió reunirse nuevamente con su madre para compartir las novedades. Era un momento crucial en su vida, no solo para compartir su éxito, sino para abrir un espacio donde sus aspiraciones pudieran coexistir con el legado familiar. La conversación no sería fácil. Sin embargo, el miedo que había sentido antes parecía lejos, reemplazado por una sólida confianza. El día de la reunión con su madre, su corazón latía con fuerza. En la mesa del diner, se sentaron con un café caliente entre ellos. «Mamá, tengo que decirte algo», comenzó Andrés, sintiendo que cada palabra pesaba en el aire. «He aceptado una nueva oferta de trabajo en una empresa de ingeniería, y también estoy desarrollando mi propia colección de diseños». La sorpresa y la preocupación danzaron en su rostro. La visión que Andrés tenía en ese momento era clara: su madre tal vez no veía el alcance de sus sueños, pero él había llegado a comprenderlo todo: su valor personal. La dualidad entre ser un buen hijo y ser fiel a uno mismo se había transformado en la armonía que tanto anhelaba. «¿Estás seguro de que es lo correcto?», preguntó su madre, la voz llena de ansiedad. «¿Tienes una buena vida aquí? Sé que esta decisión puede ser difícil de aceptar, pero creo que puedo combinar lo que he aprendido contigo y lo que deseo ser», respondió, su voz resonando con confianza. «No te estoy abandonando, mamá. Estoy expandiendo nuestras raíces». Una chispa de comprensión iluminó los ojos de su madre. Ella empezó a comprender que su hijo estaba dando un paso hacia adelante, no alejándose, sino construyendo su propio legado. Las palabras fluyeron entre ellos con más fluidez mientras compartían sus anhelos y el deseo de que ambas trayectorias pudieran coexistir. Al final, sus miradas coincidieron, y en el aire había una profunda resonancia de conexión y amor. El cambio no fue inmediato, pero Andrés entendió que había dado un paso firme hacia la vida que realmente quería. A medida que los días pasaban, todo ese embrión de creatividad florecía, su colección de diseño empezó a tomar forma con cada trazo que esbozaba. La disciplina que había adquirido en el diner, cada día de arduo trabajo, ahora se volvía su aliada.
Un mes después, la colección de Andrés fue exhibida en un pequeño espacio de arte en su ciudad. El día de la inauguración, al ver su diseño cobrar vida, una satisfacción profunda lo inundó. La valiente decisión de haber tomado el camino de lo incierto había dado sus frutos. El esfuerzo, las noches de desvelo y la lucha por alinear su legado familiar con sus sueños personales habían dado lugar a algo tangible y verdaderamente hermoso. Mientras recibía elogios y sonrisas, comprendió que había aprendido a navegar no solo por su propio destino, sino por una amalgama de pasiones que representaban tanto su historia como su futuro. Con el tiempo, la relación con su madre se fortaleció, construyendo puentes entre sus mundos y llenándose de nuevas experiencias compartidas. Al final de la jornada, mientras se dirigía a casa, sintió una paz que no había experimentado antes. Había conquistado sus miedos y, lo más importante, había demostrado que era posible sacar lo mejor de dos mundos, la tradición familiar y sus sueños personales. Andrés no solo había abrazado su legado, sino que lo había revitalizado. Ahora, con la certeza de que el futuro siempre tiene sorpresas aguardando, regresó a su hogar en el Diner, donde las risas de sus clientes seguían resonando. Era un ciclo que continuaba, y él era parte de ambos, un hombre que había descubierto el coraje de ser quien realmente era. Ahora más que nunca, es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.